Les doy bienvenida de sus vacaciones, espero la hayan pasado relajado, que por lo menos hayan descansado un poquito, que hayan estudiado, porque sabemos que esta es semana de exámenes y vamos a hacer el primer repaso. Para aclarar las cosas, el examen nuestro se supone que empieza el miércoles, si no estoy equivocada, ¿cierto? Se supone. Sí, abogada. Ok, entonces yo lo que hago es que lo abro desde un día antes y lo dejo hasta un día después. Entonces mi examen va a estar abierto desde mañana a mediodía hasta el jueves a mediodía. Eso significa, vivo en Honduras, se me fue la luz, se me fue el internet, tengo problemas, el niño tiene un trabajo, yo sé, yo los entiendo. Entonces por eso es que les doy más tiempito, tanto antes como después. Entonces el examen oficialmente se abre mañana a mediodía y cierra, o sea, mañana martes a mediodía y cierra el jueves a mediodía. Si tienen problemas haciendo su examen, si se les queda trabado el examen, si algo les pasa, si empieza a pensar, porque eso también me ha pasado que les empieza a pensar la plataforma, les sale un circulito, yo entiendo todo eso, solo tienen que comunicarse conmigo, ¿sí? Obviamente si estoy dormida, lo siento, no les puedo contestar, está difícil el asunto, pero si estoy despierta, con mucho gusto yo les contesto, yo sé que esta semana es de ustedes y de nadie más. La segunda cosa que le puedo decir es que el examen es una sola hoja, o sea, cada pregunta no es diferente hoja. Entonces le va a salir en una sola hoja, le va a salir de todo, verdadero y falso, seleccionar imagen, selección múltiple, eso es lo que les va a salir, o sea que ustedes no van a tener que escribir nada. Ustedes solo tienen que leer lo que ahí les sale, leer sus diapositivas, literal, de ahí saque toda la información, ¿ok? Leer las diapositivas, ténganlas a mano, ténganlas con ustedes y pueden sacar 100 en el examen. Es en serio el asunto, pueden sacar 100 en su examen. Les va a salir, como les digo, en una sola hoja, no va a ser de darle siguiente, porque yo sé que a veces uno queda con la duda, entonces pueden revisarlo. Es por eso que lo hago así, para que puedan revisarlo a su deseo. Entonces les va a salir en una sola hoja 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. Dígame, Zenaida. Abogada, ¿por qué todos no son así como usted? ¿En qué sentido? En ese sentido. Ella es una en un millón. Tiene que darles cátedra, abogada. Abogada, en todos los sentidos habidos y por haber. Bueno, esperemos que sean en los buenos sentidos, porque si es en los malos tengo que mejorar. Pero si No, claro, en los buenos sentidos, la número 1. Gracias a ustedes. No, pero este examen usualmente es el examen donde yo saco todas las otras preguntas para que entonces en los exámenes que son más pesaditos de 15%, ustedes ya puedan expresarse, ya puedan redactar, ya puedan decirme qué piensan. Ah, no, ya no, ya no. Les confieso que usualmente les va mejor en esos exámenes, porque obviamente ahí ustedes me pueden decir qué es lo que están pensando, qué es lo que ustedes recuerdan de la clase. Aquí solo es seleccionar una y o le fue bien o no. Así, así de sencillo. Entonces, por eso es que les digo, tengan sus diapositivas a mano, tengan sus apuntes. Sé que hay varios que apuntan porque los he visto en el video apuntando. Entonces tengan sus apuntes a mano si toman apuntes. Pueden tener inclusive los videos de YouTube abiertos y decir, ¿qué fue lo que dijo la abogada aquí? Y entonces pueden ir y regresar y ver esa clasecita tal vez. ¿Vale 10 o 15, abogada? ¿Cómo dice? ¿Este examen vale 10 o vale 15? 10, es el primer examen, entonces vale 10, sí. Entonces son 10 preguntas, cada una vale un punto. Y como les digo, les va a salir verdadero o falso, selección múltiple. Hay una que es de jalar, así. No he visto cómo sale de alumno, fíjese, esa de jalar, porque le salen 2 columnas y usted jala. Entonces a nosotros nos hacen llenar la columna y usted solo jala. No sé exactamente cómo es, pero me han dicho que ese bien pinta, así me han dicho. Nos enseña, abogada, cómo es. Es que no sé, porque del lado de la catedrática no sale igual a del lado de los alumnos. Ah, bueno. Por eso es que no sé. Y como son, esta vez, como les digo, hice las preguntas y me salieron 95 preguntas. O sea que está difícil que le salga el mismo examen a ustedes, ¿verdad? Que le salga lo mismo a Jackie, a Fernando y a Zenaida. Está difícil. Pero la computadora, la plataforma, les escoge las 10 preguntas y ustedes contestan esas 10. Ese es
lo que va a suceder. ¿Lo pueden hacer desde el celular? Este primer examen, sí. Mi respuesta es sí, porque solo es escoger, no es redactar. Ya para los de redactar está un poquito más difícil hacerlo del celular, pero ahorita sí, yo creo que sí lo pueden hacer del celular porque sí es seleccionar o arrastrar, entonces yo creo que sí. ¿No? Y entonces ahora vengo a que me hagan mi examen ustedes a mí. ¿En qué les puedo ayudar de los principios modernos? Cuéntenme. ¿Qué no les quedó claro? ¿En qué tienen dudas? Algo que les pueda ayudar o suplir. Abogada, Dígame, Elizabeth. habla Elizabeth. Sí. Realmente aquí donde dice el inicio justo, que dice principios de igualdad soberana. Ok. No, principios de igualdad, sí, de igualdad soberana. Sí. Porque dice que todos los estados, sin importar lo pequeño o lo grande que sea en poder, en territorio, en población, o sea, sin importar cuáles son las características de ese estado. Dice que si ese estado es reconocido, tiene el derecho a su soberanía. O sea, están fuera de ley definitivamente. Están fuera de ley definitivamente otros estados que vienen a interferir en nuestro territorio. Ok. ¿Por qué se les permite? Recuérdese, cuando hablamos de la igualdad soberana, estamos diciendo que usted tiene el derecho a decir adiós, váyase, goodbye, o el derecho a decir hola, venga, pase adelante. O sea, esa es mi igualdad soberana. Entonces, en Honduras, nosotros le hemos dicho a muchos estados, hola, ¿cómo está? Venga, pase adelante. Y eso es lo que a muchos... Siéntese y apodérese. Es correcto. Entonces, eso a muchos nos deja en descontento, ¿cierto? Sí. Y me encanta porque no solo son de derecha, sino que también de izquierda los que han hecho eso. O sea, no Así solo es. son de un lado, sino que del otro los que han dicho, venga por favor, diga su opinión de discursos. O sea, eso lo hemos visto de los dos lados, no solo de un lado. Sí, Sí, entonces sí. es bien No sé particular qué el les hecho de parece que... si ustedes Es bien, entre los dos redactan las 5 preguntas. es bien particular que nosotros tengamos eso justamente por el hecho de que no importa qué hondureño ha llegado, con qué mentalidad ha llegado a ese poder ejecutivo, sino que usualmente le abrimos las puertas a los otros estados a que vengan a decirnos a nosotros qué hacer. Eso es justamente lo que nosotros deberíamos de entender, porque si ustedes se fijan, México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, ellos no aceptan esas cosas. Ellos usualmente lo que le dicen es, hola, ¿cómo está? ¿Está bien? Muchas gracias, adiós, que le vaya muy bien. Nos alegra. Sí, gracias por venir a opinar, pero este no es su país, entonces váyase. Eso es lo que nosotros vemos de otros lugares. Pero en Honduras nosotros no vemos eso. En Honduras más bien nosotros vemos que ellos invitan a que vengan a dar su opinión, a que vengan a decirnos qué hacer, a que se sienten en un hotel de lujo, en una sala de conferencia y nos den clases a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿De quiere decir, abogada, que siempre está en duda la independencia, ¿no es? Nosotros la ponemos en duda. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre la igualdad soberana específicamente, ya que la tenemos en pantalla? Ok, de la igualdad soberana es importante que ustedes recuerden que nosotros somos los que tenemos que adquirir ese compromiso. Nadie nos puede obligar a adquirir ese compromiso. Esa es una teoría que cae por su propio peso de que alguien a mí me obligó. No, usted solito se obligó. Usted solito se metió en esa camisa de 4 varas o de 11, ¿verdad? Porque a veces son de 11 varas. Y luego tenemos la reserva y cuando hablamos de la reserva, les recuerdo que aunque nosotros digamos que nos hayan obligado, aunque nosotros digamos no tuvimos otra opción, pues sí tenemos una opción que se llama la reserva. Y la reserva nosotros la podemos hacer en cualquier momento. Es mentira que no la podemos hacer en cualquier momento. La podemos hacer en cualquier momento la reserva, ¿sí? Ok.
Voy a pasar a la siguiente, por si acaso tienen preguntas. Licenciada. ¿No? Dígame. Licenciada, pero cuando hablamos de igualdad soberana, Ujú. ¿hablamos desde el punto de vista de Estado o desde el punto de vista de ciudadano? No, del Estado. Entonces, en ese Estado. sentido, abogada, cuando Honduras va a participar para que sea parte de convenios internacionales donde son invitados diferentes estados, y nos decía un costarricense en una capacitación, Honduras y Costa Rica, los representantes de Honduras y Costa Rica son los que firman, son los primeros que firman. Ajá. Y ni se dieron cuenta qué es lo que firmaban, mientras que los otros estados revisan qué es lo que van a firmar y si hay algo que le afecta, que sea de interés para el estado que representan, ellos no lo analizan, no consultan. Entonces, ¿por qué lo hace Honduras? O sea, en ese sentido, esa soberanía de repente, porque recuerde que también Estados Unidos se vuelve condicionante en diferentes convenios, ¿verdad? Que si no firman ese convenio, entonces restringimos la ayuda para determinada área, para determinado país. Entonces, esa situación de repente de soberanía o de igualdad estaría como condicionada desde ese punto de vista, analizándolo en ese aspecto, abogada. Ok, ¿por qué Honduras firma sin haber leído? Porque ni siquiera va a las negociaciones. Esa es la respuesta. O sea, ¿quieren mi opinión verdadera? Después de estar tantos años en cuestiones de Naciones Unidas y la OEA, Honduras no llega a las negociaciones. No llega. No llegamos. Entonces, si ni siquiera sé qué es lo que sale en el documento, para mí es bien fácil firmarlo. Ni sé qué es lo que dice. Ese es el problema. Costa Rica, ¿por qué es el primero que firma? Usualmente, no, ellos no son los primeros que firman. Usualmente ellos son de los en medio de los que firman. Y usualmente, ¿qué es lo que sucede con ellos? Que ellos usualmente condicionan su firma. Es decir, ¿me vas a ayudar? Yo voy a firmar esto, pero aquí implica que yo voy a gastar dinero. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a dar ese dinero para yo poder utilizarlo? Porque si me lo das, yo con mucho gusto firmo. Entonces ellos condicionan su firma. Ellos usualmente son, como les digo, los de en medio. Ellos no es necesariamente que sean los primeros. Y la otra cosa es cuanto a qué sucede con las presiones que nosotros sentimos. Bueno, las presiones que nosotros sentimos son enormes, yo lo sé. No somos el único estado que las tiene. No somos los únicos que dependemos de ayuda, pero la pregunta verdadera es ¿por qué dependemos de ayuda? ¿Qué es lo que hace que nosotros, como un estado independiente, soberano, supuestamente libre, dependamos de la ayuda de otro estado? Esa es la verdadera pregunta, porque decir que Honduras no tiene recursos, no, eso no es cierto. Honduras tiene recursos, tenemos recursos, pero ¿qué ha sucedido con esos recursos? Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos. Una de las cosas que nosotros usualmente vemos que es bastante interesante es que Estados Unidos también tiene presiones. Las presiones que tiene Estados Unidos son de sus propios ciudadanos, que les dicen, ¿qué andas haciendo ahí? ¿Por qué estás haciendo eso? Y lo sacan en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, en todas las plataformas lo sacan en los periódicos, lo sacan en los medios de prensa, los critican a más no poder. Entonces ellos también tienen presiones. Y una cosa que es bien interesante en Estados Unidos es que ellos tienen reelección, no solo de sus diputados y sus senadores, sino que de su presidente, que la han tenido de manera ilimitada desde el principio de Estados Unidos y de manera restringida. O sea que ellos es al revés de nosotros. Primero era ilimitado y ahora lo restringen. Después de, en 1940 y pico, después de la Guerra Mundial, en donde un presidente quiso ser otra vez presidente, se iba a quedar eternamente. Entonces, y era popular, era famoso, entonces ahí fue que restringieron la reelección ellos. Entonces, ellos tienen la reelección, ellos luchan por reelegirse, entonces ellos tienen que oír a sus ciudadanos, tienen que escucharlos. O sea que ellos también tienen presión. Acuérdense que una cosa es que nosotros en Honduras recibimos el dinero, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde sale ese dinero? Porque ese dinero sale justamente de los ciudadanos de Estados Unidos, de los ciudadanos de España, de los ciudadanos de Japón, que ellos dan el dinero para que estos lo vayan a repartir. O sea que ellos también tienen esa presión. Es bien interesante la teoría de la presión, ¿verdad? Todos tienen presión. La diferencia es qué dimensión nosotros le damos o qué importancia le damos a esas presiones, ¿verdad? Simeón quiere decirme algo.
No, es que tiene el micrófono. No, Es que tiene el micrófono encendido. Pensé, debe ser que necesita algo. Ok, entonces es muy interesante acerca de la presión, ¿verdad? Que sentimos. Ok, en el segundo hablamos de la no intervención y ahí es bien importante darse cuenta de que justamente lo que nos decía Elizabeth, o sea, nosotros somos iguales, nosotros somos soberanos, se nos respetan los compromisos a los que nos adquirimos, pero nosotros vemos de que hay otros estados que intervienen en Honduras. Entonces, ¿por qué ellos intervienen en Honduras? La respuesta usualmente es justamente la última parte, por petición del Estado, porque lo pedimos. Si nosotros no lo pedimos, no intervienen, así de sencillo. No sé si tienen preguntas acerca de las otras razones por las cuales somos intervenidos. Simeón, Intervenido, abogada. ¿cómo dice? No sé si cabería, abogada, bueno, refiriéndonos también a la parte de las ayudas. Sí. Ok, entonces, ¿por qué en este caso que Taiwán y Estados Unidos condicionan las ayudas en vista de los altos niveles de corrupción en los sistemas, en el sistema de gobierno de repente, en el sistema de gobierno, por funcionarios de gobierno? Entonces, por esa desconfianza que existe, que digamos, esa ayuda que va destinada para determinada área, ¿verdad? Y que es malversado y le dan desvío para otro tipo de actividad que no es la que tenía ese fin inicial, entonces se ve obligado como de una forma de condicionar la intervención o la veeduría por parte de ellos mismos. ¿En qué están utilizando el dinero o la ayuda? Por esa desconfianza que da, porque, o sea, realmente eso ya es conocimiento de todos nosotros, qué es lo que ocurre por parte de funcionarios, abogado. Muy desgraciadamente, ¿verdad? Hemos tenido eso, pero no solo en Honduras, o sea, no solo en Honduras existe la corrupción, en Estados Unidos también existe la corrupción, por si acaso tenían la pregunta, sí existe la corrupción en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos son los que están dando el dinero, nosotros somos los que lo estamos recibiendo ese dinero. Entonces a nosotros nos pueden decir cómo gastar ese dinero, así de sencillo. Y nosotros, dicho sea de paso, le podemos decir, no queremos tu dinero, no queremos tu donación. Esto también es algo que nosotros podemos hacer, pero nunca lo hacemos. Al menos yo nunca he visto que nosotros lo hagamos, de decir, no, muchas gracias, no quiero no quiero tu dinero. O sea, eso no lo he visto yo, al menos en los 20 años que tengo de existir, pensante, leyendo las noticias y todo lo demás, no he visto que ningún funcionario diga, no quiero el dinero, ¿verdad? Entonces, aceptamos eso porque hemos pedido ayuda, nuevamente, pedimos ayuda, petición del Estado, y ellos vienen y nos dicen, ok, yo te ayudo, pero tenés que hacer esto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo miremos. ¿Alguna otra pregunta sobre el principio de no intervención? Abogada. Dígame. ¿Y qué sucede como, por ejemplo, ahorita con esto, lo que ha sucedido con lo de la pandemia? Por ejemplo, el banco desembolsa grandes cantidades de dinero. ¿Y por qué Estados Unidos no condiciona eso y no pide que rindan informes? No, sí lo piden. El Fondo Monetario inclusive lo pide. Claro. Pero que ellos no invierten el dinero para los cuales sí realmente solicitan el préstamo. Y si realmente lo invirtieran o les exigieran un informe de lo que hacen, entonces nosotros deberíamos de conocerlo, ¿sí? Bueno, ahí parte de lo que yo les digo que es la corrupción internacional. Esos informes existen. Esos informes están dentro del Departamento de Estado, depende de cuál es la comisión que nos lo está desembolsando. En esa comisión, en el Fondo Monetario están también esos informes y además existen informes que se llaman los informes en la sombra, los shadow reports, que son los informes que hacen las ONGs, que hacen los colegios profesionales, que hacen las universidades diciendo, hey, ustedes dijeron que iban a gastar tantos millones en tal proyecto y fíjese que eso no existe, ni siquiera existe el proyecto. Entonces existen esos informes. ¿Por qué les digo yo que existe corrupción y falta de transparencia? ¿Alguna vez ustedes han ido y buscado y realmente encontrado uno de esos informes? Y la respuesta usualmente es no, necesita tener
una habilidad especial para usted poder encontrar esos informes, se lo digo muy en serio. Honduras, por ejemplo, ahorita rendimos informe. ¿Quién escuchó ese informe? El informe por escrito, no lo que fue a decir Juan Orlando. El informe Nadie. por escrito. Bueno, Nadie. nadie. Ahí fuimos a rendir informe a las Naciones Unidas, a la Asamblea General. Yo me lo conozco porque ese es mi mundo, pero los que no tienen eso, los que no saben cómo meterse a la página de Naciones Unidas, meter los datos específicos para que les salga el informe, los que no saben hacer eso, ¿cómo van a darse cuenta qué dice ese informe? Los Enséñanos, simples abogada. mortales no nos damos cuenta. Enséñanos, abogada, cómo hacer eso para nosotros. Eso tendría que sentarme con ustedes por lo menos una semana para enseñarles cómo se usa la plataforma de Naciones Unidas. Abogada, pero Por si encimita. dio informe de las rutas. Ay, Dios mío. Hay informe de todo ustedes, sinceramente. Y si ustedes se meten realmente a buscarlo, pueden encontrar. El problema es justamente eso, la corrupción y la falta de transparencia a nivel internacional. O sea, no solo existe en Honduras. Este es un mal que es mundial. Dígame, Denis. Sí, abogada, es que sobre lo que hablaban los compañeros referente a las ayudas, ¿verdad? Y pues hemos visto que Taiwán ha sido uno de los países, entre comillas, aliados de Honduras, pero aliados por una razón. Y ellos hacen cualquier tipo de donación y lo que fomentan es la corrupción, porque a ellos no les interesa al final qué haga el gobierno de Honduras con ese dinero. Lo que les interesa es que el gobierno lo reconozca. Entonces ellos al final de cuentas lo que se han vuelto, los publican como ayudas, pero en general son fomentos a la corrupción, porque ese dinero no llega al destinatario final, el dinero queda en la corrupción. Y un caso, aquí no se ha dado ni uno porque ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Pero el caso de El Salvador, pues un presidente preso por 5 millones de dólares de ayuda taiwanesa, que como ellos lo dan, a ver, ahí qué hacen ustedes, no sé. Ni me interesa, lo que yo quiero es que por estos 5 millones me sigan reconociendo. Y al final de la historia, estos países lo que se vuelven son promotores de la corrupción, porque no les importa ni le dan seguimiento al dinero. A ellos lo que les interesa es que lo reconozcan, que hagan con el dinero, si va para el fin, bien, si no, también. Es interesante lo que nos dice Denis. Justamente Estados Unidos nos condiciona hasta en el banco que nos lo van a desembolsar. O sea, hasta eso pone en condición Estados Unidos al hacer sus desembolsos. Y Taiwán no pone tantas condiciones porque a ellos les interesa otra cosa, que es el reconocimiento. Díganos, Bill. Sí, abogada, analizando lo que ocurrió para lo del 2009, donde el expresidente Zelaya hizo un llamado a nivel internacional para que no enviaran ayudas o para que se limitaran a ayudar al Estado de Honduras por la situación que había ocurrido. Entonces, y tiene que ver el derecho internacional público mucho en ese sentido. Ahora, ¿cómo analizar ese contexto? Porque estaría en la posición correcta Mel Zelaya, estaría en un escenario solo de interés muy particular y se olvidó de que gobernaba para el Estado de Honduras, ¿verdad? Habría que analizarlo de diferentes contextos, abogada, y tal vez su participación nos ilustre analizar esa situación política ocurrida, pues, y ese escenario directamente, donde él hacía un llamado a nivel internacional para que se limitaran a poder ayudar, digamos, al Estado de Honduras por lo que había ocurrido. Y no solo es que él lo fue y lo solicitó, sino que un montón de estados dejaron de dar ayuda. Y el primer estado que nos dio ayuda fue Israel, justamente, que era un estado que nosotros no esperábamos que nos diera la primera ayuda. Y no fue hasta después de las elecciones de Pepe Lobo que muchos estados donantes, España y Estados Unidos, los dos grandes principales donantes en Honduras, no fue hasta que Pepe Lobo fue electo presidente que ellos recobraron el diálogo para iniciar nuevamente las ayudas. O sea que eso fue una cuestión tremenda para el hondureño común, los que vivían de esas ayudas. Olvídese, eso fue drástico con lo que sucedió en el 2009. Obviamente él era el presidente estatal, el presidente republicano era Micheletti, y entonces Micheletti trató con el presupuesto de hacer lo que pudo, ¿verdad? Stanley, gracias, mi amor.
trató de hacer lo que él pudo, pero sí se vio bastante limitado en las cosas que podía hacer. Justamente por eso. ¿Alguien más que desee decirnos algo sobre la no intervención? Ok, entonces ahora paso a la responsabilidad. Les recuerdo que las 3 cosas que tenemos que hacer con la responsabilidad es respetar lo que hemos firmado, a lo que nos hemos comprometido. Tenemos que acatar las cosas que ahí salen en el compromiso y tenemos que aceptar o asumir las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de esa responsabilidad que hemos adquirido. ¿Tienen preguntas sobre este? ¿Estamos bien? Sí, abogada. Ok. El siguiente es la buena fe. Abogada, disculpe. Dígame. Las obligaciones interpuestas, dice el anterior. Autoimpuestas. Autoimpuestas. Sí. Les recuerdo que son autoimpuestas porque yo las acepto como Estado. Nadie me puede obligar a aceptarlas. Eso es lo que significa autoimpuesto. Yo fui el que fui a firmar como representante de Honduras, entonces yo fui el que obligué a Honduras. Y ahí se inicia una cadena para poder aceptar esas responsabilidades, ¿sí? Ajá. O sea que si Estados Unidos viene y dice, Honduras, fíjense que ustedes tienen que firmar un acuerdo en donde dice que corrupción es penado con 10 años de cárcel como mínimo. Honduras puede venir y decir, no. Claro que no. O sea, eso es algo que nosotros podemos hacer. Dígame, Bill. Ajá. Abogada, bueno. Dígame, Bill. Y si lo firman entonces, automáticamente, porque necesitan la ayuda, el dinerito acá se necesita, inmediatamente le hacen reforma al Código Penal. Listo, rápido. Rápido porque tiene que cumplir con esa condición, ¿verdad? Si no, la ayuda no llega. Aunque si de repente, esa fuera la realidad, sí. Y luego, mire, en el informe que se envía como rendición de cuentas, que como dice usted, el que recientemente ocurrió que no fue la rendición de cuentas, solo se fue a lo exterior y no lo interior, porque acá podemos volver nosotros como fiscalizadores, auditores, ¿verdad? Y darnos cuenta de que nos están mintiendo otra vez. Y no lo digo por la situación del gobierno actual, sino que es un patrón que es repetitivo en diferentes gobiernos, ¿verdad? Porque es un patrón de ciertos políticos, porque no podemos todos decirlos, todos son así, no. Sino que es una conducta típica que se vuelve normal y ya nosotros como población, bueno, ya nosotros nada hacemos. Ya nos volvimos nosotros como conformistas. No, es un político, eso es lo que es el político. Y no debe ser eso, sino que tenemos que volvernos críticos porque tenemos que exigir un cambio. Y entonces, en ese sentido, como usted bien lo decía, esa autoimposición de decir, bueno, yo acepto esas condiciones que tiene este convenio, este tratado, entonces, y tendría que ver de la manera como yo a lo interno, o sea, el Estado a lo interno, va a poder cumplir e incluirlo en su plan de gobierno, en las diferentes acciones que tiene que realizar para poder contrastar con lo que se comprometió allá en el tratado que firmó. Sí, es correcto. O sea, los compromisos, yo soy la que como representante de Honduras hago la negociación, hago la aclamación, hago la firma, luego tiene que pasar por los procesos internos. Recuerden que si es política pública, pues entonces será por el Poder Ejecutivo. Si es ley, pues entonces ya metemos a el Poder Legislativo. Muy rara vez es el Poder Judicial, pero puede ser en algún convenio que ellos firmen, ¿verdad? Que sea de específica competencia de ellos. Entonces tenemos esas realidades. Una vez de que ya es publicado en la Gaceta o de que se envía esa carta, si es del Poder Judicial o que se haga el mecanismo que se tiene que tomar y que se haga el depósito, pues entonces esos compromisos ya están adquiridos y nosotros tenemos que ver que se realicen. Pero ustedes mismos se dan cuenta de que
¿cuántas oportunidades no han tenido los otros estados de decirnos, si yo le voy a dar esto, entonces ustedes tienen que reformar el Código Penal a que se incluya la corrupción? O sea, tenemos también que ver esa parte de por qué, si ellos saben que pudieran hacerlo, no lo hacen. Hay que hacerse esa pregunta también. ¿Qué ganarán ellos con que no esté penalizado? Oh, es una pregunta interesantísima que yo nunca me la había hecho hasta no trabajar en lo que trabajo. Bien, entonces, teniendo esa responsabilidad, vemos la buena fe. La buena fe yo sé que ya la han escuchado mencionar antes. Límite superior, actuar como un buen padre de familia. Límite inferior, no hacer daño. Así de sencillo, no haga daño. ¿Tienen preguntas sobre este? Ok. Pasamos a la equidad. Este sí es algo novedoso usualmente, aunque no es nuevo. Es novedoso para la mayoría de mis alumnos, justamente porque nosotros no tomamos una clase de soluciones distintas o soluciones no judiciales, ¿verdad? No tenemos esas soluciones alternas dentro de los planes de estudio. Usualmente lo vemos ya a nivel de maestría en Honduras. En los otros estados es parte del plan. Esto es, yo voy a hacer una sentencia o yo voy a hacer una negociación, yo voy a basar mi actuación en lo bueno y lo correcto, que no necesariamente tiene que ser lo legal. A veces lo legal no es lo correcto. Ustedes lo saben, tanto como seres humanos como futuros colegas míos, saben que no necesariamente lo que la ley dice es lo correcto. Entonces, cuando estamos basando las cosas en equidad, lo que estamos diciendo es vamos a ver qué es lo mejor para las dos partes y qué es lo que sería ecuánime o moderado en este caso. Eso sería como lo importante de ver en la equidad. ¿Tienen preguntas sobre este? Este es importante a nivel interestatal por algo bien sencillo. No es lo mismo la polución de Honduras a la polución de China. Entonces, lo bueno para los dos es que China deje de hacer su polución, porque a Honduras le afecta la polución de China. Lo moderado es que como China es un país del primer mundo, él sea el que pague por limpiar la polución que afecta la costa de Honduras. Yo sé, mucha gente dice, ¿cómo que la polución de China llega hasta Honduras? Ajá, sí, la polución de Honduras la polución de China llega hasta Honduras por el mar. Claro que llega. Tenemos estudios que han hecho que llega a toda la costa de Estados Unidos, todo México, llega a Guatemala. Se perdieron los estudios de cuando llega a El Salvador y Honduras, pero obviamente si llega a Guatemala y después dicen que llega a Costa Rica, pues no creo que se salte, ¿verdad? ¿Se saltará ustedes? Se saltará esa costa. No creo, ¿verdad? Entonces sí, llega la polución de China. Entonces, lo que sería mejor para ambos es que China deje de hacer polución. Lo moderado, lo ecuánime es que China pague el daño que ha causado, porque ellos son un país del primer mundo, ellos tienen el efectivo para hacerlo. Estados Unidos lo tiene y por ende ellos limpian sus propias costas. México lo tiene, ellos limpian sus propias costas. Nosotros ni siquiera tenemos para hacer el estudio, entonces necesitamos que nos ayuden, ¿verdad? Entonces eso sería justamente una decisión basada en equidad, una negociación. Yo puedo entrar a la sala de negociación y decirles, mira, la realidad de las cosas es que aunque los dos tenemos la igualdad soberana, tú sos el que hace la polución y además tú tienes el dinero para arreglar esta polución que estás causando. Entonces yo necesito que las cosas empiecen a cambiar. Eso es lo que podemos hacer en una negociación. Ya en una sentencia, si la basamos en equidad, pues entonces podríamos hablar de otras cosas, como por ejemplo, ¿cuánto dinero? ¿Cada cuánto ellos van a dar ese dinero? ¿Es solo para ahorita o es para todo lo que venga después? O sea, esas cosas las podemos hacer ya en una sentencia. ¿Tienen preguntas sobre la equidad? Estamos bien. Ok. Y luego tenemos la autodeterminación. Esta es bien fascinante porque usualmente ustedes escuchan de la autodeterminación de los pueblos. Esa es justamente la que sale en la Constitución de Honduras, la autodeterminación de los pueblos. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que hay diferentes tipos de autodeterminación. Y si ustedes se fijan en cómo están hablando las personas de derechos humanos, ahora ellos dicen autodeterminación de la población.
las personas de derechos humanos a nivel interestatal, ahora eso es lo que dicen, porque se han dado cuenta que cuando dicen autodeterminación del pueblo, de lo que están hablando es de las fuerzas armadas y policiales. De esas son las que están hablando, que es una fuerza enorme que tenemos que respetar mucho, porque ellos son los que defienden esa frontera. Sin ellos está raro que defendamos un estado, ¿verdad? Entonces, si ellos deciden apoyar algo, es mucho más fuerte su apoyo que si las universidades deciden apoyar algo. ¿Qué será más fuerte? ¿Que las universidades de todo Honduras se unan y digan nosotros apoyamos tal cosa? ¿O que venga el ejército, se une y diga nosotros apoyamos tal cosa? ¿Qué creen ustedes que será más fuerte? No más importante, más fuerte. ¿Qué creen ustedes que sea más fuerte? A ver, cuéntenme. Jackie solo suspira. El ejército, abogada. Dice Zoraida que cuando el ejército dice es por aquí, es por aquí. Sí, entonces no hay que engañarnos. La Fuerza Armada es la más fuerte. Como les digo, no necesariamente significa que sea la más importante, pero sí es la más fuerte. Le sigue la policial y usualmente de la misma manera en que está puesta esa idea, así es como es la fuerza de la población, la económica, fuertísima, la legal. Bueno, podemos desbaratar un país entero con leyes buenas o leyes malas, las podemos desbaratar, ¿verdad? La fuerza cooperativa también es muy importante, la vemos con Estados Unidos, y la fuerza educativa también, ¿verdad? Entonces tenemos esos diferentes tipos de autodeterminación. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿O estamos bien? Luego tenemos la Pacta Sunt Servanda. Esta es bastante interesante porque ustedes lo miran dentro de los derechos civiles. Lo pactado obliga, especialmente en Civil 4 y Civil 5. Eso lo miran ustedes cuando ven que los contratos una vez firmados, ya quedó usted enchachado. Tiene fuerza de ley. Es correcto. El contrato es ley entre partes. Entonces, esto en el derecho internacional es liderado por los Estados Unidos de América. Ellos dicen, si yo no he firmado, pues entonces no he firmado y no es algo que yo tengo que obligarme a hacer. Pero una vez que yo legalmente he hecho ese compromiso, pues entonces ahora tengo que cumplirlo, señores. No puedo decir no, no quería o no podía. No, no, no. Si usted lo firmó, ya es su compromiso. Entonces, este es un pensamiento liderado por los Estados Unidos de América. Usualmente ellos son los reyes del principio de la Pacta Sunt Servanda, y justamente es lo mismo que nosotros estudiamos en los civiles. Si yo ya firmé, entonces yo me estoy obligando a seguir y cumplir lo que yo he firmado. Y luego está la teoría francesa, y la teoría francesa es la teoría del derecho derivado. Esa no es una teoría que apoya a Estados Unidos. Como bien lo dice, es una teoría francesa, su propio nombre. Desde que dice derivé y tiene 2 acentos, ya ustedes saben que eso no es ni inglés ni español. Es una teoría francesa. Y justamente esta teoría lo que nos dice es los actos que hacen los representantes que están hablando a nombre de un Estado también conforman verdades jurídicas. No necesariamente compromisos, pero sí verdades. Y esas verdades yo tengo que respetarlas. Y hay 2 verdades: los actos que repetidamente yo hago y las declaraciones que hacen mis representantes. Por eso es que no es a cualquiera que nosotros lo podemos denominar diplomático y darle los plenos poderes y dejarlo que hable lo que él quiera. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, muy importante darse cuenta de que este derecho derivado lo ha utilizado Honduras tanto para bien como para mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en quiénes son esos representantes. ¿Tienen preguntas sobre el droit derivé? Ok. Vamos al uso de la fuerza. En el uso de la fuerza hay 2 cosas que tienen que recordarse. La primera es que existen 2 obligaciones con este principio. La obligación positiva, que es que yo voy a desviar todo a el uso de la paz, y la negativa, que es que no debo de hacer uso ni amenazar a hacer uso de la fuerza. Y luego tenemos cuáles son los 3 motivos por los que sí se permite usar la fuerza. Autorización del Consejo de Seguridad, guerra en contra de Afganistán. Eso es lo que les tiene que venir a la mente. Eso es la última vez que le hemos utilizado. Legítima defensa, esa la utilizó Honduras
O sea que les tiene que venir a la mente Honduras en la guerra del el fútbol. Y luego tenemos los enemigos de las Naciones Unidas. Esa es la más chistosa de todas. Si vienen los alienígenas, esa es la que vamos a usar. Esa es la teoría que tienen varios de mis colegas que tienen mucho más canas que yo. Allá por los 70 empezaron a hablar de eso, o sea que ni había nacido y ya estaban hablando de los aliens y de que nos íbamos a defender de ellos usando esto. Sin embargo, hoy en día, liderado por justamente el presidente Trump y su departamento de Estado o su cancillería, el equivalente a la cancillería, él decía que los enemigos de Naciones Unidas eran los enemigos de la paz, porque Naciones Unidas se funda para paz, es para eso que se funda. Entonces, él decía que los enemigos de la paz en estos momentos eran los narcotraficantes, obvia, porque ellos no solo actúan en Honduras, ellos no solo actúan en Colombia, ellos actúan a nivel mundial. Sus redes son a nivel mundial. Entonces, ese es uno de los enemigos de Naciones Unidas, decían ellos. Otro de los enemigos son las maras y las pandillas, que como sabemos no solo están en un solo estado. Otro de los enemigos son todo lo que tiene que ver con la trata de blancas. Terrorismo, bueno. El terrorismo, sí, obviamente, el terrorismo, ¿verdad? Y otro de los enemigos, decían ellos, son esas asociaciones de motociclistas que no necesariamente es que se asocian para ir de Tegucigalpa a Valle de Ángeles, sino que se asocian para ir a quemar algún lugar, ¿verdad? Entonces tenemos esas también que decían ellos que eran enemigos de Naciones Unidas, pero las cosas han cambiado debido a la nueva presidencia del presidente Biden. Entonces vamos a ver en qué acaba esa teoría, pero sí tiene mucho apoyo, tiene apoyo de Rusia, tiene apoyo de ciertos países de América Latina. Siempre se lleva y se maneja en el primer comité, que no es un comité en el que yo paso. Entonces, no les sabría decir qué es lo último ahí, porque obviamente no es que yo paso en el primer comité. No sé si tienen preguntas sobre esto. ¿Se podría dar conflicto entre principios, abogada? ¿Cómo así? Conflicto, como una cierta contradicción. Uh-huh. ¿En qué sentido? En su aplicabilidad, abogada. Ah, sí, claro. O sea, en estos momentos ese es el conflicto justamente. ¿Será cierto de que existen enemigos de Naciones Unidas? ¿Podremos utilizar esto para ir en contra de los narcos, ir en contra de los pedófilos, ir en contra de los que tratan por órganos, ir en contra de los lavanderías, las lavanderías, les digo yo, los lavadores de activos, las lavanderías? O sea, ¿será cierto que ellos son enemigos de Naciones Unidas? Ese es justamente un conflicto de principios. Si serán o no serán. Ok, entonces vamos a la última, que es el uso de la paz. Y cuando hablamos del uso de la paz, eso es justamente todo nuestro segundo parcial, ver cuáles son esos usos de la paz. No podemos evitar las controversias, o sea, no podemos evitarlas. Es demasiado difícil evitarlas, solo con el hecho de que miren cómo son ustedes con sus hermanos, que tuvieron la misma papá, el mismo mamá, o sea, tuvieron su vida en el mismo hogar. Muchos de ustedes, yo sé que esa fue su realidad, y sin embargo usted y su hermano no se ven, no tienen la misma opinión en ciertas cosas. Bueno, pues ahora imagínense eso ya con otras personas y ya con otros estados. Entonces es demasiado difícil evitar las controversias, evitar las diferencias de opiniones, pero lo que sí podemos evitar son los conflictos. Eso sí lo deberíamos de evitar. Justamente cuando hablamos de la paz, ha habido una evolución en el término paz. Lo primero fue un pacto que nosotros hacíamos con los romanos. Yo no te invado a ti y pues tú no me invades a mí. Ese era el pacto que hacíamos con los romanos. Lo segundo fue un periodo sin guerra, pero pues díganme ustedes en Honduras, viviendo en Honduras, ¿sienten paz? No, abogada. Dice Irma que no. Y la última vez que Honduras estuvo en guerra fue porque mandamos soldados, ni siquiera fue que lo vivimos, ¿verdad? Mandamos soldados en el tiempo de Ricardo Maduro para apoyar en la guerra de Irak y Afganistán. En las dos apoyamos, tanto en Afganistán como en Irak. Esa fue la última vez que nosotros estuvimos en guerra, pero la última vez que nosotros vivimos guerra fue en la guerra del fútbol. Pero ustedes realmente sienten paz.
Creo que No, tenemos... ay, yo no siento paz en mi país. Que aquí hay una inseguridad que todos nos sentimos en guerra, todos caminamos A la alerta de todo defensiva. un poco, sí. A la defensiva, en es todo cierto. momento. Sí. No hay una completa armonía y una cultura de paz. No, Entonces, todos entonces, estamos así. justamente por eso es que ahora se considera que la paz es un periodo de estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad educativa, estabilidad en salud, en seguridad, que es la que más hace falta en Honduras realmente. Seguridad no solo legal, seguridad jurídica, sino que seguridad personal, de que yo no sé si voy a llegar vivo o voy a mi casa, literal, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es lo que hace que Naciones Unidas cambie de opinión y pase de decir un periodo sin guerra a decir realmente un periodo de estabilidad, en donde usted realmente sienta de que, pues, yo puedo vivir mi vida tranquilamente. Entonces, ese periodo de estabilidad no ha sido alcanzado por ningún estado de manera permanente, no ha sido alcanzado, pero existen lugares donde relativamente usted se siente que está en paz, ¿sí? O sea, usted camina, muchas personas me dicen a mí, abogado, ¿usted por qué no regresaría a Nueva York? ¿Por la inseguridad? No, es porque la gente es bien pedante. Yo estoy acostumbrado a mi hondureño que saluda con sonrisa y que yo paso al lado de ellos. Eso es mi costumbre, eso estoy acostumbrado. Y que si yo llevo a un negocio me tratan bonito. Esa es mi costumbre. En Nueva York no. En Nueva York me escapan de escupir en la cara. O sea, es imposible. Para mí, una persona que es como yo soy, no pudiera regresar nuevamente a vivir a Nueva York. Pero yo salía de trabajar en Naciones Unidas a las 2 de la mañana, me montaba un metro y yo llegaba segura a mi casa, a ustedes. A mí nada me pasó andando en un metro a las 2 de la mañana, sola. ¿Usted cree que yo me atrevo a las 2 de la mañana a salir en un carro propio a ir de Valle de Ángeles a ver a mi mamá a Las Lomas? ¿Usted cree que yo me atrevo a hacer eso? Creo que no. No vaya a ser abogada. Está bonita la clase, abogada, pero ya es la hora. Vamos Sí. a otra clase. Entonces, ya saben, mañana venimos a repaso del resto, los que todavía no han hecho examen, los que ya hicieron su examen, no hay problema, los miro el jueves, ¿ok? Entonces, que pasen una bonita noche y... Abogada, y esta es de este examen, de este parcial. Sí. Esta